Y esto es Elegidos con Propósito. Buenas noches, bienvenidos a Elegidos con Propósito. Esta es un resumen de lo que hablamos. En la última oportunidad estuvimos hablando del Evangelio según San Juan. Le damos gracias a Dios por todo, ya que el Señor ha permitido que nosotros estemos estudiando este Evangelio con la finalidad de profundizar un poco más sobre lo que es la palabra del Señor. Primero que nada me gustaría indicar cuándo se escribió este Evangelio. Este Evangelio fue escrito entre los años 70 y 90 aproximadamente después de Cristo, ¿sí? Se considera que fue en Éfesos, ya que Juan el Apóstol estaba ahí para ese momento. ¿Para quién era enfocado? Pues básicamente para las comunidades judías o judía-cristianas, ya que tenían digamos bastante contacto o pensamientos griegos para ese entonces, ¿no? Y claro, tenían bastantes diferencias con lo que era el judaísmo de ese momento, ¿sí? De esa época, evidentemente. Y el enfoque que tiene este libro es un poco bastante más espiritual y teológico, evidentemente, que los otros evangelios sinópticos. Él presenta a Jesús como el Hijo de Dios y enfatiza lo que es su relación con el Padre. Y el amor, evidentemente, lo trata como un elemento central de la fe cristiana. Aquí es donde vamos a ver que el amor es muchísimo más importante y es una de las causas y razones que comienza a tratar con nosotros los cristianos, y hace muchísimo énfasis en lo que es el amor, que básicamente como que la idea central del cristianismo. Aquí tengo un resumen y dice que el autor enfatiza que Jesús era el Hijo de Dios, que estaba en la creación, que era la vida y la luz. Indicaba que Juan era un testigo de esa luz, la luz verdadera, y que a pesar de que el mundo fue creado por él, el mundo no le conoció, y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, y ofreciendo esa esperanza a los que creían en él. Entonces, él es eterno, él es el creador, es la luz y la vida, y se encarna para revelar a Dios y ofrecer salvación a la humanidad. Y este es el resumen que tenemos de lo que leímos anteriormente en Juan 1:1 al 18, que era el prólogo o la introducción al libro de Juan, escrito por el apóstol Juan el Amado. Y hoy vamos a hablar un poco, a leer, y después vamos a profundizar un poco más, porque me gustaría leer algunos versículos y después vamos profundizando en ellos y después hacemos un resumen. Continuamos leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no.
le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Nos detenemos acá un poco y podemos entender que los fariseos para ese momento tenían muchísimo tiempo sin conocer que se estaba hablando o que un profeta había llegado para hablar la palabra de Dios. Había muchísimo tiempo que esto no estaba sucediendo. Y luego saben de este hombre que está en el río, en el desierto, clamando a voz en cuello que se arrepientan y que busquen de enderezar sus caminos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza a bautizar a la gente. Había mucha multitud creyendo en él. Había muchas personas que habían creído en su mensaje. Y por eso llama la atención de estas personas, los fariseos, que eran para aquel entonces esas personas que estaban a cargo de la autoridad en las sinagogas, donde se hablaba la palabra de Dios, donde estas personas tenían grupos que estudiaban la palabra, se reunían y tenían costumbres y eran los encargados de que estas costumbres se cumplieran. Asimismo, ellos, al escuchar que hay una persona que está bautizando, hay una persona que está haciendo este tipo de doctrina, pues ellos van y le preguntan: ¿tú quién eres? Y él confiesa, no niega, dice: yo no soy el Cristo. Y entonces le preguntaron más veces: o sea, entonces ¿quién eres para que estés haciendo esto y con esta autoridad y hables de tal y cual forma? Y él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino de Dios y arrepiéntanse. O sea, él venía a convencer al mundo que estaba en pecado y que debían acercarse más a su Creador. Esto es bien importante porque era la misión de Juan el Bautista y el autor hace este énfasis en lo que era la misión de este hombre que era el hombre del testimonio. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es quien viene después de mí, y él es quien es antes de mí. Este es quien viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es decir, al otro lado del Jordán, él estaba bautizando. Él vuelve a insistir que entre ellos había uno que era antes de él y que ellos no le conocían. Pues eficazmente, evidentemente, él se estaba refiriendo a Jesús, al Maestro. Se estaba refiriendo a él, que él estaba entre ellos ya y que ellos no le conocían, y él no era ni siquiera digno de desatar la correa de sus zapatos, una costumbre que ni siquiera para ese entonces los amos le hacían hacer a sus esclavos, porque era algo como bastante humillante. Sin embargo, él se considera que ni siquiera es digno de eso. Es bastante interesante lo que él dice acá. Continuamos. Dice el título: Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo
bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tremendo. Es decir, él aquí hace una insistencia en que él no le conocía, ni siquiera él le conocía. Sin embargo, la persona que le envió, o quien envió a Juan a bautizar, este mismo que le dijo: Juan, es hora de que prepares el camino, es hora de que anuncies que el reino de los cielos se ha acercado, es hora de que comiences a dar estas indicaciones a mi pueblo de que se arrepientan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vas a ver a uno que va a permanecer, el Espíritu Santo va a descender desde el cielo como una forma de paloma y va a permanecer sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu. Este bautiza con el Espíritu, dice la palabra de Dios. Y es bastante interesante cómo él hace énfasis en esto, indicándole a estas personas que habían sido enviadas por los fariseos y aclarándole que debían enderezar sus caminos, porque esta persona ya estaba entre ellos. Esta persona ya estaba, ya había venido. Esta persona ya estaba presente y era quien iba a bautizar con el Espíritu. Al siguiente día, otra vez Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que les seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, dice acá la palabra. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y les trajo a Jesús, y mirándoles, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, el siguiente día estaban viendo cómo Juan se estaba refiriendo a Jesús y le preguntaron dónde moraba, y él le dijo: venid, seguidme. Y luego ellos se quedaron con él. Y es bien interesante porque uno de ellos le fue a buscar a su hermano y le dijo: mira, hemos hallado al Cristo, y ven y ve. Y cuando Jesús lo ve, lo primero que hace es decirle: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, es decir, le cambió el nombre. Wow, es bien interesante esto que sucedió acá. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Yo creo que no nos va a dar tiempo de, digamos, resumir o estudiar cada versículo, pero más adelante o en otro video vamos a profundizar un poco más sobre esta parte. Así que lo vamos a dejar acá porque me gustaría hablar de algunas cositas bien interesantes, ¿no? que estábamos observando hasta ahora en la palabra de Dios, y es el hecho de que debemos nosotros tener esa confianza, ¿verdad?, de lo que ha hecho el Señor o Dios en este sentido.
él de alguna forma, y lo enfatiza bastante el autor, que viene al mundo, ¿verdad? El Verbo hecho carne. Pero antes envía a alguien para que esa persona anuncie y diga y prepare el camino. Y diga, mira, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que debemos tener nosotros en mente. Dios, en su infinita misericordia, ha enviado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero también hay que tener en cuenta que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a esto le damos gracias. Le damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Así que si quieren seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros, con la Iglesia Dios de Justicia, con Elegidos con Propósito, ya saben cuáles son nuestras redes sociales, ya saben dónde encontrarnos, y desde acá nosotros les enviamos muchísimo amor y que Dios les bendiga. Buenas noches. Oh Espíritu Santo, Consolador divino.